Bueno, el día de hoy, para todos los que nos están viendo, vamos a hablar acerca de los trastornos de personalidad. Yo creo que durante los últimos 30 años, a través del cine, hemos conocido una amplia gama de términos relacionados con la salud mental, y el cine ha sido clave a la hora de entender algunos temas relacionados con los trastornos de personalidad. Yo creo que muchos recordamos esa película del director Alfred Hitchcock llamada Psycho, o en español Psicosis, en donde nos van a contar la historia de Norman Bates a través de esa película. Básicamente, la película nos muestra el personaje en donde el protagonista ha asumido la personalidad de su madre luego de haberla asesinado a través de un envenenamiento a ella y a su pareja, y él se va a tornar en un asesino. Esta película va a ser clave para entender el trastorno de personalidad múltiple, que creo que es uno de los trastornos de personalidad más llamativos dentro de toda la psicopatología. Sin embargo, con respecto a este trastorno, debemos decir que desde hace algunos años dejó de ser considerado un trastorno de personalidad y hoy tiene un espacio aparte dentro del DSM-4, que es el Manual de Trastornos Mentales. Sin embargo, cuando hablamos de trastornos mentales, todos los que nos están viendo por primera vez, que tal vez tienen algunas ideas, algunas nociones, porque con la divulgación psicológica hemos logrado conocer muchos términos necesarios para el cuidado de la salud mental, hay aún muchas imprecisiones y muchas incertidumbres con respecto a qué son los trastornos de personalidad. Tal vez hemos escuchado y tenemos algunas ideas de qué es la depresión, qué es la ansiedad, sabemos un poco qué es el duelo, qué es incluso la esquizofrenia, pero cuando hablamos de personalidad aún hay alguna serie de dudas, y a veces cuando nos encontramos con personas que padecen de ese tipo de situaciones, nuestro comportamiento y ciertos temores que tienen que ver sobre todo con la desinformación generan que esas personas sean rechazadas de cierta forma. Cuando nosotros miramos la psicopatología, vamos a ver que hay tres grandes grupos de trastornos de personalidad: el clúster A, el clúster B y el clúster C. En el clúster A vamos a tener esos trastornos de personalidad que tienen que ver con conducta y pensamiento extraño, es decir, tres de ellos: esquizotípico, esquizoide y paranoide. Y cuando vamos a hablar del segundo grupo, del clúster B, vamos a ver los que son los llamados trastornos de personalidad dramáticos. Y dentro de esos vamos a ver el narcisista, el trastorno de personalidad antisocial y el trastorno de personalidad histriónico. De aquí debemos llamar algo la atención, y es que históricamente se le había denominado el trastorno de personalidad antisocial como psicopatía o el psicópata. Yo creo que muchos nos hemos relacionado con eso y el cine nos ha llevado a pensar que esos grandes asesinos en serie por lo general tenían como trastorno de personalidad un trastorno de personalidad antisocial. Lo que debemos saber acerca de esto es que no necesariamente es así. No toda persona que comete un homicidio o que comete delitos en donde hay muerte de otras personas es necesariamente o que tiene un trastorno de personalidad antisocial. Y finalmente, en el clúster C vamos a encontrar los trastornos de evitación, y entre eso vamos a encontrar el trastorno evitativo y otros trastornos menos comunes. Preguntas frecuentes que se suelen realizar con respecto a estos trastornos mentales. En primer lugar, las personas se preguntan si un trastorno de personalidad es una enfermedad mental, y la respuesta es no. No es una enfermedad mental. Sin embargo, en algunos casos, a veces la neuroquímica del cerebro tiene un rol importante en la configuración de ese trastorno mental, y va a hacer que precisamente por esa situación deba ser intervenido y pueda ser intervenido con fármacos. Además de esto, siempre va acompañado de psicoterapia. La segunda pregunta que nos hacen y que las personas suelen hacerse con respecto a los trastornos de personalidad es si un trastorno de personalidad le impide trabajar a una persona. Y la respuesta es no. No necesariamente es así. Hay algunas situaciones relacionadas con algunos trastornos que puede ser incapacitante, pero en la mayor parte de los casos, con el acompañamiento farmacológico y la psicoterapia, las personas logran mantener su efectividad en todos sus contextos y en sus áreas de ajuste. La tercera pregunta que nos hacen es, y sobre todo con la psicopatía, es si una persona, un asesino en serie, es necesariamente un psicópata o tiene un trastorno de personalidad antisocial. La respuesta es no.
no necesariamente es así. Una de las cosas que hemos logrado determinar es que la persona que comete, como lo decíamos inicialmente, un homicidio o que ha sido tenido ese comportamiento serial de homicidios, no necesariamente tiene un trastorno de personalidad antisocial. Cuando nosotros miramos el contexto de nuestro país, miramos un poco lo que sucede con el sicariato y lo que ha pasado en diferentes geografías de nuestro territorio, vamos a ver que muchas personas han sido homicidas, pero no necesariamente porque en la base tienen un trastorno de personalidad antisocial, sino porque habían otros elementos del contexto que permitían que esta conducta se sostuviera en el tiempo. Si ustedes nos están viendo y tienen más preguntas relacionadas con los mitos o con los trastornos de personalidad, pueden hacérnoslas llegar al WhatsApp de Pretty Island Magazine o a través de nuestras redes sociales, que el día viernes vamos a estar respondiéndolas a todas esas preguntas que nos están llegando y que tienen como objetivo lograr construir una mejor conciencia y un mejor cuidado de la salud mental. Esto es Resolviendo con Guillermo. Chao, chao.